Tras sufrir un accidente de tránsito, una fotógrafa profesional pierde su memoria, pero pronto empieza a tener recuerdos extraños, lo que la sumergirá a sucesos con su pasado, espíritus chocarreros, la masacre sangrienta de su familia, pero sobre todo la nena podría ser responsable de aquel crimen. Hoy con el Resuminator, Lavender o el misterio de Jane. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! En 1985 sucedió el homicidio de una familia donde la única sobreviviente era Jane, quien supuestamente había sido la culpable de realizar el crimen. Su tío Patrick fue el primero en enterarse. Luego de lo ocurrido sin pruebas que lleven a cabo una investigación, el tío tomó la decisión de que una familia adopte a la niña y 25 años después Jane se había convertido en toda una mujer. Formó su propia familia, olvidando todo aquel pasado aterrador vivido en su infancia. Y pilas con el tío Patrick. ¡Está bien! En la actualidad, la nena es una fotógrafa profesional de casas abandonadas para contar las historias existentes en el trasfondo de las mismas. Igualmente está casada con Alan, resultado de aquello nació Alice. Como todos, esta relación matrimonial tiene un poco de problemas. Problemas emocionales. Después de recoger a su hija, recorre varias casas antiguas y justamente llega a su ex domicilio, como si ésta la llamara de alguna manera. Y de igual forma, la pequeña tiene una conversación extraña con un ente desconocido. Luego de tomar algunas fotos, se retiran de allí. Esa noche Jane pide los expedientes de la última casa que visitó y segundos después tocan la puerta dejando un pequeño obsequio, algo también muy extraño. Horas más tarde su hija la despierta pues se había hecho pipí en la cama. Al día siguiente Alan llama diciendo que es muy tarde y debe recoger a Liz en la escuela. Jane, al percatarse de su irresponsabilidad, va a toda velocidad, pero una niña misteriosa se atraviesa en medio camino, por lo cual ocasiona un accidente llevando a la nena hacia el hospital. Por cierto, esta niña es el espíritu de su hermana Susie. Horas después despierta sin poder identificar a su hija ni a su esposo, pues había perdido la memoria. El doctor encargado menciona que Jane no tuvo muchos daños, sin embargo las contusiones habían abierto un trauma más antiguo, donde se observa fracturas tras su cráneo. Obviamente es el motivo de su pérdida de memoria. Al menos el doc comenta que sus recuerdos regresarán pronto. Por otro lado, conocemos a Liam, el psiquiatra del centro médico, quien menciona lo dicho por el doctor. Además dice encargarse de ayudarla. De a poco Jane empieza a recordar algunas cosas. Antes de eso observó al ente de su hermana, pero ella no sabe de quién se trata. Asimismo tiene sesiones con el psiquiatra, el cual comenta que el cerebro tiende a crear falsos recuerdos como modo de protección. Y pilas con ese dato y también con Liam. Está bien. Horas después, de nuevo, alguien deja un regalo a Jane y dentro de la caja había una figurilla junto a la foto de su anterior casa, escrita con la fecha exacta cuando ocurrió el homicidio. En cambio, en su casa, Alan recibe los expedientes que la nena pidió de la última vivienda antes de sufrir el accidente, con el cual se entera que aquel inmueble le pertenecía a ella. Claro, tampoco recuerda haber pedido los expedientes. Igualmente, sabe que tiene un tío, o sea Patrick, quien estaba encargado de cuidar y pagar las facturas de ese sitio. Para Liam, conocer su antiguo entorno le parece beneficioso porque esto podría llevar a la nena a recuperar la memoria en su totalidad. Luego de pensar las cosas, marca a su tío, quien se sorprende al escuchar la voz de su sobrina. Ella menciona si puede visitarlo. El pana responde de manera amable con un sí. Entonces se dirigen a aquel condado. Allí conoce personalmente a su tío Patrick, el cual cuenta lo sucedido con los padres de Jane y su hermana Susie, pues como sabemos fueron asesinados dentro de la casa. Con las llaves entran al domicilio. Jane tiene una especie de recuerdo en las gradas, hasta el punto de observar un globo rojo entre los maizales y junto a eso otra llave. Al día siguiente asisten a una feria del condado. Alice y Alan disfrutan de la salida. Jane por su parte observa un periódico antiguo donde se redactan los crímenes sucedidos en su antigua casa, plasmando a Jane como la única sospechosa. En ese mismo momento recibe la llamada de Liam, pero aquel psiquiatra se encontraba en aquel lugar. Por ende la nena lo persigue por un laberinto instalado como atractivo de la feria. En su intento de búsqueda termina perdiendo las huellas del médico, lo cual me pareció algo sospechoso. ¿No les parece? Y si eso no fuera poco, dentro del auto habían dejado otra caja de regalos con media foto familiar donde se puede ver a ella, a su hermana y a su madre.
Esa noche Jane escucha un sonido melódico de las hadas. Alice la lleva hacia una de las habitaciones y muestra el recuerdo de su pasado, conectando lo sucedido de aquel fatídico día, reflejando a Jane como la culpable de los actos. Sin embargo, todo esto había sido parte de una visión bastante real. Luego se da cuenta que solo pudo haberse imaginado las escenas. Al amanecer, va con su tío Patrick, preguntándose si ella los mató, pero el pana dice que solo ella sabe lo sucedido. De igual forma, Jane tampoco recuerda nada de nada, peor haber asesinado a toda su familia. Alice menciona lo ocurrido anoche, pero Alan interrumpe la conversación. Con los sucesos de la noche anterior, la nena quiere salir de allí porque la casa la está empeorando más. Minutos después, cuando su esposo e hija salen al lago, Jane trata de investigar a fondo la conexión con el inmueble. Con la llave encontrada escenas atrás, abre su cuarto, luego sigue el espíritu de su hermana, quien entra al establo donde encuentra una pequeña caja con un inhalador y otros objetos más. Susie hace su aparición mencionando que el monstruo ya viene y diciendo que deben esconderse. Justamente se escuchan unos pasos. Susie dice que deben escapar, entonces la nena corre por medio de una manta y de alguna forma termina en medio de los maizales. En cambio, Alice menciona a su padre sobre un sueño que tuvo la noche anterior, pues una mujer mencionó que Jane la podría lastimar, pero eso no debía de preocuparle, sino más bien el peligro era de un monstruo que existía en la habitación. Y más adelante conoceremos al monstruito. Ok. A continuación, vemos a Liam, quien observa cómo los mijos están por salir de la casa. Jane escucha la voz de su hija, pero el espíritu de su hermana aparece y dice que no la puede dejar ir. En eso aparece Alice, entonando la melodía de las hadas. Jane pregunta dónde escuchó aquel sonido, hasta el punto de casi hacer daño a su propia hija. Alan, sorprendido a ver la escena, pide que se detenga, y cuando tratan de salir de ese lugar, se percatan que las llantas del vehículo fueron ponchadas. En ese mismo momento, Alice grita diciendo que un monstruo la persiguió, y si eso no fuera poco, justo tiene un ataque de asma, tal cual como la hermana de Jane sufría cuando era pequeña. Por ende, Alan la lleva hacia un médico. No obstante, Jane se queda porque los espíritus chocarreros de la casa no la dejan salir. Al quedarse en la casa, empieza a vivir todo lo sucedido en 1985. Primero juega a las escondidas con Susie, al ritmo de la melodía de las hadas. Allí abre una caja donde encuentra parte de la foto encontrada anteriormente. ¿Recuerdan a Liam? Pues él era parte de la foto familiar. ¿Cómo es posible este suceso? Segundo, su hermana dice que deben esconderse. De nuevo escuchan los pasos donde observan unos zapatos de un sujeto X, el cual era quien traía los regalos. Jane trata de escapar, pero Liam aparece de manera amenazante. No obstante, el mijo dice no ser el monstruo, sino más bien el malo de la película era nada más y nada menos que el tío Patrick. Ahora se preguntarán qué tiene que ver Liam en todo esto. Bueno, él era el padre de Jane, quien la noche del 85, después de llegar del trabajo full cansado junto a su esposa, se echó a dormir. Cuando su mujer fue a ver a sus pequeñas, se había topado con Patrick, quien al parecer trataba de hacer algo malo a Susie. Gritó en ayuda de Liam, pero el malvado sujeto, para no ser cachado, terminó mandando con San Pedro a la madre de Jane. Ella, como en ese entonces era una pequeña, estuvo escondida debajo de la cama y segundos después corrió a esconderse en el baño. Liam, al despertar, subió a verificar qué sucede, pero terminó chocando con su hija, teniendo un accidente entre los dos. Y fue allí cuando Liam murió. ¿Por qué los buenos mueren jóvenes? Patrick, para zafarse del asunto, modificó la escena del crimen, haciendo responsable al padre de familia. Cuando el pana se retira, Jane despierta y es allí como fue que los chapas encontraron a la pequeña asustada y con un golpe en la cabeza producto de la caída. Fin. Llevando todo a contexto, los espíritus de su familia fueron los que indujeron a Jane de regresar a su ex domicilio, creando falsas memorias en su presente, pues jamás había existido ningún psiquiatra. Asimismo, también el artículo del periódico había sido parte de su falso recuerdo, y la vez que vio a Liam por el teléfono también obra de su imaginación. La idea de los espíritus de su familia era tratar de cobrar un tipo de venganza en contra de Patrick. Al enterarse de todo eso llega Alan, el cual dice haber dejado a Alice con Patrick. Jane, al saber toda la verdad, corre a salvar a su hija. El pana, al darse cuenta que saben su secreto, amenaza con agredir a Alice, pero por la retaguardia, Jane le da un palazo en la cabeza para finalmente dejar a su tío en su antigua casa y que los espíritus chocarreros de su familia se encarguen de él. Like y comenta. Hasta la vista, baby.